Bueno, la economía fue el año pasado mejor de lo que preveía el Gobierno y eso ha tenido premio para los funcionarios, porque cuando se negoció su subida salarial, el Gobierno vinculó un alza de medio punto a que el PIB avanzara más del 2,4% y ha crecido un 2,5%. Ahora el Ejecutivo tendrá que aprobar esa subida por decreto. Ayer José Luis Escrivá, en su nuevo papel de ministro de Función Pública, anunciaba en el Congreso que el año que viene, además, tiene un plan para reforzar las plantillas de empleados públicos y también otras novedades, como eliminar la cita previa obligatoria para que nos atiendan en la administración pública. Pues de todo eso vamos a hablar ya con Miguel Borra, presidente de CESIF. Miguel, muchas gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos por esa subida de sueldo que cuando se pactó parecía, la verdad, muy difícil, un crecimiento por encima del 2,4% con la situación que teníamos. Pues no sé si el otro día, cuando se vio el dato del PIB, esta misma semana, fue una especie de pequeña lotería para los funcionarios. Bueno, es una subida ínfima, efectivamente. 0,5%. Los dos sindicatos de clases pactaron con el Gobierno. Nosotros nos opusimos a ese acuerdo y no lo firmamos desde luego, porque es un acuerdo que, para que todos nos hagamos una idea, ha implicado que en el año 22 y en el año 23 hemos perdido un 5,8% de poder adquisitivo todos los empleados públicos de este país. Y en el año 24 vamos a tener una subida del 2% más ese medio punto que estábamos ahora hablando, pero ya la inflación en enero ha sido superior al 3,4, el 3,5, con lo cual volveremos a perder otra vez poder adquisitivo. Si a esto le sumamos que desde el año 2010 acumulamos unas pérdidas que superan el 20% desde los famosos recortes del señor Zapatero, pues esta subida del 0,5% desde luego es algo ínfimo y que no sirve absolutamente para compensar prácticamente nada de todo ese poder adquisitivo que hemos perdido. ¿Qué supone para una nómina media de un funcionario esta subida y cuánto tendría que subir, en vuestra opinión, para que realmente se compense toda esa pérdida que apuntáis? Bueno, pues una nómina de 1.500 euros, pues las subidas serán 7 euros, con lo cual estamos viendo que es algo total y absolutamente muy poquito. Y desde luego nosotros lo que le planteábamos esta semana pasada al ministro Escrivá es que nos teníamos que sentar de entrada para ver cómo hacemos para no seguir perdiendo poder adquisitivo, porque es que ya no podemos soportar más seguir con esta línea descendente de nuestros salarios, y desde luego tenemos que ver cómo podemos empezar a recuperar. Poner cifras en estos momentos, habría que ponerlo primero en qué periodo temporal podemos referirnos a esas subidas, y lo que nos queremos es sentar a negociar no solamente la subida salarial, sino, como muy bien tú has señalado, tenemos problemas de plantillas, de envejecimiento, etcétera, a eso etcétera. vamos. ¿Qué tal el feeling, la sensación con el ministro Escrivá? Recordemos que se ocupa de la función pública, además de transición digital, respecto al trato que teníais antes con la ministra de Hacienda, ahora vicepresidenta Montero. Bueno, por lo menos nos hemos reunido, que con la anterior ministra nunca tuvo una reunión con las organizaciones sindicales para sentarse a negociar. Entonces fue una reunión larga, fue una reunión productiva, y nosotros ahí lo que le planteábamos pues es lo que consideramos que son los retos y las necesidades que tenemos en nuestras administraciones públicas para poder seguir prestando ese servicio público. Y hemos visto con cierto agrado cómo algunas de las cuestiones que nosotros les trasladábamos, pues él las ha reflejado, o probablemente ya las tendría, pero en ese caso sí que hemos coincidido, pues las ha reflejado en la comparecencia que tuvo en el Congreso de los Diputados. Acabar con esa tasa de reposición que supone eliminar, o sea, antes, digamos, los funcionarios, uno se jubila, pues entra otro, y cada vez las necesidades son mayores, y a partir de ahora lo que plantea el ministro es vamos a contratar lo que haga falta, pero ya vemos que muchas veces hay muchos problemas con las oposiciones, no es tan fácil como contratar sin más. La tasa de reposición hemos tenido durante muchos años en la crisis, que no era que se jubilaba un empleado público y se contrataba a otro, al revés, era que se jubilaban a lo mejor 10 empleados públicos y se contrataba solo uno. Claro, cuando nosotros llevamos años quejándonos de que en España tenemos un nivel de empleo inferior al de la OCDE, que ayer, estos días también lo reconocía el ministro, 2 puntos inferior a la media de empleo público en la OCDE, o 14 puntos inferior a los países como Dinamarca, como Noruega, como Suecia, pues efectivamente nos estamos encontrando que nos faltan empleados públicos para poder prestar esos servicios públicos, y tenemos que tomar medidas rápido. ¿Cree posible que en poco tiempo se consigan 400.000 empleados públicos más? No, porque además esto lleva una serie de trámites, de exigencias legales, y porque además esos 400.000 empleados públicos que se está hablando en estos momentos en los medios de comunicación hay que matizarlos. Es decir, eso no implica un incremento de plantillas. El 60% de todos los empleados públicos de la Administración General del Estado se van a jubilar en 10 años. En nuestro Sistema Nacional de Salud tenemos 91.000 trabajadores que tienen más de 60 años y 260.000 que tienen más de 50 años. Es decir, en los próximos años
vamos a tener una descapitalización tremenda de los servicios públicos. Y junto a eso se une también una interinidad, una temporalidad que supera ya con creces a la del sector privado y que no termina de solucionarse. ¿Se pueden abrir vías ahí para que todos esos trabajadores que en algún caso llevan 3 lustros encadenando contratos temporales en la administración pública, en un puesto estructural, se puedan quedar sin necesidad de pasar por una oposición, que haya una cierta agilidad para hacer, no sé si borrón o cuenta nueva, pero que eso sea más ágil? En estos momentos la tasa de temporalidad es del 31% y hay un compromiso con Bruselas que a 31 de diciembre de 2024 tiene que estar reducida al 8%. En estos momentos el Congreso aprobó una ley extraordinaria para realizar procesos de estabilización vía concurso que se están desarrollando prácticamente no en todas las comunidades autónomas, en todas las administraciones locales y en la Administración General del Estado, y que esperamos que a lo largo de los próximos meses pues empiecen a dar sus frutos y ya se puedan no incorporar, porque son personas, son compañeros que ya están trabajando, pero que puedan estabilizar, porque estamos hablando del 31% de la plantilla de las administraciones públicas que es interina, y en muchos casos médicos, enfermeras, maestros, etcétera, que llevan décadas en estas situaciones. Estamos hablando, Miguel, de servicios públicos de atención al ciudadano que en este caso llevan las autonomías y también en muchos casos los ayuntamientos. La coordinación en todo esto con la administración del Estado es fundamental, y hay diferencias entre las distintas autonomías. Hay autonomías que están haciendo un buen servicio público, una buena distribución de los empleados públicos, del funcionariado. La mayor parte de los empleados públicos dependemos de una administración que no es la general del Estado, se dependen de administraciones autonómicas, como es el caso de la sanidad o de la educación, o de la administración locales. La situación es dispar indudablemente, es decir, hay comunidades autónomas, como puede ser la comunidad autónoma la Foral de Navarra, que tienen muy poquita tasa de temporalidad, o hay otras, como puede ser la Sanidad de Baleares, que tienen tasas de temporalidad que suelen rondar o que pueden rondar el 50%. La Administración General del Estado debería de ejercer labores de coordinación y desde luego lo que tendríamos que tener es mecanismos para que aquellas comunidades autónomas que superan las tasas de interinidad porque no tienen interés en sacar concursos oposiciones, pues que tuvieran algún tipo, por así decirlo, de castigo, porque al final el que acaba perdiendo siempre es el ciudadano, porque tener empleados públicos en situación de precariedad no es bueno para los servicios públicos, y desde luego los trabajadores, los empleados públicos que no sabes este año en qué colegio vas a estar, o esta semana o este fin de semana en qué centro de salud vas a prestar tus servicios, pues desde luego genera una intranquilidad que muchas veces es difícilmente asumible. Miguel Borra, presidente del CESIF, muchísimas gracias por venir a La Economía. Seguiremos atentos a ver cómo evolucionan esas propuestas que ha hecho el ministro. Gracias. Gracias, buenos días. Hasta otro día.